Gracias por la presencia a esta convocatoria. Me acompañan acá en la mesa el compañero Javier Bocelli. Él es director de la Comisión de Legislaciones, Codificaciones. Y a mi izquierda está el compañero Víctor. Víctor Benítez es el director de la Comisión de Derechos Humanos. Reitero mi agradecimiento a esta convocatoria para evaluar el proyecto de ley que modifica los artículos 5, 8, 20 y 24 y amplía la ley 62-66 del año 2018 de atención integral a la persona con cáncer. Este proyecto de ley fue presentado por varios senadores y senadoras. Este proyecto de ley está girado en las comisiones de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, Hacienda y Presupuesto, Salud Pública, Derechos Humanos, Cuenta y Control, así también como la Comisión de Desarrollo Social. Por favor, les pido a los presentes si pueden registrarse o si se han registrado, en caso de no haberse registrado la presencia, si por favor lo hacen una vez terminado esta charla que vamos a tener. Bueno, en primer lugar quisiera un poco dar las gracias a los representantes que están presentes. Bueno, voy a hacerlo invocando la presencia de los representantes de los pacientes y enfermos de la Asociación APAGFA, representada por la señora Juana y la compañera Hilde Canillas. Tengo entendido que está también presente otras asociaciones y pueden presentarse. Fundación Las Elegidas, ¿su nombre, señora? Muchas gracias, Graciela Martínez. El señor que la acompaña. Juan Cabrera también está acompañando a la señora Graciela por la Fundación Las Elegidas. Contamos con la presencia del asesor de la Comisión de Legislación, el doctor Jorge Coronel. Discúlpame la omisión de tu apellido. Gracias, doctor Edgar Jiménez, por tu presencia. Muchas gracias. Muchas gracias a los representantes del Ministerio de Salud, en este caso la representante del Ministerio de Salud, la doctora Gilda Espínola. Muchas gracias por tu presencia. Damos la bienvenida al director del INCAN, flamante director, el doctor Raúl Doria. Muchas gracias también por la presencia. Nos acompaña también el asesor jurídico del Ministerio de Salud, el doctor Gustavo Irala. Muchas gracias, doctor. Y bueno, vamos a dar inicio. Ya tenemos el quórum suficiente para iniciar esta conversación sobre este proyecto de ley. Quisiera dar uso de la palabra al compañero Javier, si puede hacer una alusión tuya con respecto a esto, y seguidamente damos participación. Ya tengo el orden del día de las exposiciones. Sí, muy buenos días para todos. Antes que nada, muchas gracias otra vez por venir a acompañarnos para poder estudiar este proyecto de ley, que si bien ya fue presentado semanas atrás, estamos intentando trabajar en que este texto sea lo más completo y lo mejor posible, tanto para la gente de la asociación, para la gente de la fundación y para que la gente del Ministerio de Salud pueda aplicar este proyecto de ley. Bueno, en un principio este proyecto intentaba modificar 4 artículos, uno de ellos era el 16, que en distintas mesas de trabajo que veníamos realizando fue modificado. Este texto tengo entendido que fue compartido, no sé si tienen la última versión, si me pueden confirmar eso para ir viendo toda esa... Ya que dentro de la Comisión de Legislación nosotros hicimos algunas objeciones, algunas modificaciones en realidad. Algunas son de forma más que nada, y antes de entrar a ver el tema del presupuesto, de asignar un presupuesto al hospital oncológico, es ahí donde queríamos cursar una invitación a ustedes para que podamos escuchar su versión, su postura acerca de estas modificaciones que fueron realizadas dentro de la Comisión de Legislación, diciendo siempre y primordialmente que es un borrador. Entonces, bueno, también quisiera ceder posteriormente la palabra al doctor Coronel, que es asesor, como ya lo mencionó el director Miguel. Él estuvo trabajando también de manera coordinada con la gente de la asociación y con otras entidades, y que
podría ayudarnos a visualizar un poco más cuáles fueron las otras propuestas puntuales. Muchas gracias, Javier. Aclarando un poco que si bien estuvimos trabajando en las comisiones, fueron modificaciones propias de la comisión. No hemos llegado a una unificación en el sentido del análisis, la consideración y tener un cuadro compartido único. Es por eso que a partir de la presencia de la ministra, en su participación en la reunión de la Comisión de Hacienda, se pudo hacer esta mesa, o sea, convocar a esta mesa técnica de trabajo, en el sentido de que tenía el apoyo de los senadores presentes y, lógicamente, de los presidentes de las comisiones, para que a través de esta mesa técnica de trabajo podamos hacer un estudio y las consideraciones con respecto al proyecto de ley. Bueno, quisiera dar uso de la palabra, antes que nada, para conocer un poco el parecer institucional, técnico y, por qué no, jurídico también, del Ministerio de Salud. Tengo entendido que lo hará la doctora Gilda Espínola, así que si usted es la vocera del Ministerio de Salud Pública, le doy para que haga uso de la palabra. A todos, sobre todo por la convocatoria. Para nosotros como Ministerio de Salud es muy importante ser escuchados y traemos con este equipo, como señaló el director Miguel, me acompaña el doctor Doria, hoy actual director del INCAN, nuestro director jurídico Gustavo Irala y el abogado del INCAN Ramón Martínez. Entonces, nosotros tenemos la indicación de la señora ministra de poner en conocimiento de todos los presentes el resultado de un trabajo que hemos hecho internamente y que también ya ha sido transmitido en la mayor parte a la Asociación de Pacientes y a la fundación que llevan la señora Juana y la señora Ileana, que hoy nos acompañan. Por eso consideramos que este es un trabajo conversado, tal vez no al 100% consensuado, pero sí conversado y donde asumimos diferentes compromisos. Entonces, el análisis respecto al proyecto de ley es contestarnos la pregunta: ¿en qué va a cambiar, en qué va a mejorar lo que hoy existe, visualizando siempre a los pacientes que asisten al INCAN? Entonces, en un primer momento, en un primer análisis, nosotros consideramos que todas las medidas que se pueden tomar son de orden administrativo, que en un primer momento no es necesario aún el cambio de la ley para mejorar eso que hoy necesita ser mejorado en el INCAN. Y esos compromisos son los que esta administración asume para llevar adelante. Entonces, por ejemplo, se reclama la falta de protocolos y eso realmente se está trabajando para hacer. Se reclama el procedimiento interno administrativo un poco engorroso o burocrático o lento para las necesidades o respecto a la velocidad en las necesidades. Entonces también se están emitiendo entre hoy y el lunes o martes las resoluciones que van a cambiar eso. Se reclamó la falta de llamado a la Comisión Asesora Nacional porque las personas que estaban al frente no lo estaban haciendo. Entonces la ministra, que preside por ley esto, ya delegó también en el director del INCAN ese llamado para que haya un mayor acercamiento, porque al estar en el hospital conoce más de cerca esas necesidades. También la reactivación de la mesa de participación social en la que están asociaciones y fundaciones de pacientes para que pongan sobre esta mesa sus necesidades. Entonces, estoy citando algunas de las medidas que nosotros ya estamos adoptando y que pusimos en una especie de ayuda a memoria con la Asociación y Fundación de Pacientes para que de aquí a 15 días, el día 19 de septiembre exactamente, volvamos a reunirnos para hacer una especie de check de qué medidas asumimos y ya hemos podido adoptar. Entonces nosotros pedimos un breve plazo de trabajo con esta nueva administración y por tanto, por ahora, la postergación en el tratamiento de la ley. Para una mayor explicación técnica, yo quisiera, si usted me permite, señor Miguel, pasarle la palabra al doctor Doria, quien es el que está trabajando todavía más de cerca con los pacientes. Muchas gracias, doctora Gilda. Le damos entonces el uso de la palabra al director del INCAN, el doctor Raúl Doria, por favor. Muchas gracias, Miguel. Buen día, Víctor y Javier. Buen día a todas las asociaciones que representan a los pacientes con cáncer y buen día a todos los demás presentes de las diferentes comisiones y al equipo del ministerio también.
Es un placer estar acá. Acá no estamos de casualidad. Hemos estado trabajando desde aquella vez que nos juntamos en este sitio con todos los senadores. Ya tuvimos una reunión con los representantes de los pacientes y hemos discutido exactamente lo que ya expresó la doctora Gilda. Entonces quiero, por cuestiones de tiempo, quiero ir al grano y empezar a mencionar los diferentes compromisos que asumimos y qué estamos haciendo al respecto. En cuanto al inicio de la elaboración de protocolos o guías de tratamiento, eso quiero hacer resaltar que no es reinventar la rueda. Los protocolos y guías de tratamiento hay miles en todo el mundo. El más conocido es el de NCCN de Estados Unidos, pero también hay uno de Europa, uno de Brasil. Y es más, decir que el IPS tiene una guía de protocolos para el IPS adaptados al Paraguay. Y el Ministerio de Salud tiene ya 4 guías que fueron aprobadas y diseminadas en el gremio médico y todos recibieron capacitación al respecto. Son las guías de cáncer de mama, las guías de cáncer de colon, las guías de tumores pediátricos y las guías de cáncer de cuello uterino. O sea, tenemos guías nacionales para estas enfermedades. Y al respecto, tenemos un acuerdo con el Departamento de Oncología de IPS de trabajar juntos en adaptar las guías de IPS al INCAM. Yo ya estuve leyendo la mayoría de las guías y no van a necesitar, son guías muy bien elaboradas, muy bien adaptadas a las necesidades del Paraguay y no vamos a tener que hacer muchas modificaciones al respecto. Y para eso estamos planeando ya con la rama académica del INCAM, el profesor Luis Alarcón y todos los otros profesores de los diferentes departamentos, para empezar a trabajar las guías ya la semana que viene, ¿verdad? Y adaptarlas ya lo antes posible al INCAM. En cuanto a la elaboración de un manual de funciones, estamos ya trabajando con el equipo en elaborar un manual de funciones, principalmente las funciones del director del INCAN y la del director del Hospital Oncológico Nacional, profesor Dr. Manuel Rivero. Tiene que estar bien claro que todo lo referente al hospital, recursos humanos, equipos, insumos, eso depende del director del hospital. Y todo lo que es tratamiento especializado, medicamentos, listado básico de drogas, radioterapia, braquiterapia, todo eso compete, y sobre todo lo que compete en la red oncológica nacional, eso es competencia del director del INCAM. Y el PRONAC también es competencia del director del INCAN. Esas funciones no estaban muy bien delimitadas y había confusión de qué correspondía a qué área correspondía a qué área. Eso vamos a limitar muy bien y va a estar muy bien entendido las funciones de esas 2 direcciones, ¿verdad? Y después las funciones de todo el sistema de acuerdo a cómo está el flujograma de trabajo en el INCAN y en el Hospital Oncológico Nacional Manuel Riveros, que dicho sea de paso va a ser la nave insignia de la red oncológica nacional, que tenemos ya 7 instituciones a las cuales estamos prestando medicamentos y recursos humanos con profesionales médicos y de enfermería. También, como dije, vamos a elaborar este flujograma que ya empezamos a trabajarlo intensamente en el equipo. Vamos a reactivar el Consejo Nacional Asesor del Cáncer, en el cual yo voy a ser el director con permiso de la ministra, y ya se está trabajando una resolución al respecto. Vamos a reactivar la mesa de participación social con la colaboración de la doctora Gilda. Vamos a empezar a trabajar más intensamente en la capacitación de los médicos sobre estas guías para que no continúen recetando
medicamentos de alto costo que no están en las guías, y así de esa manera reducir drásticamente la cantidad de recursos amparos que estamos teniendo. Cabe recordar que al día de hoy tenemos aproximadamente 500 recursos amparos, de los cuales nosotros estimamos que podemos reducir con una buena rectoría a menos del 10%. El recurso de amparo debe ser una opción de último recurso, o sea, tenemos que agotar todas las instancias antes de llegar ahí. Y yo creo que eso no está ocurriendo en este momento. Entonces vamos a trabajar intensamente con los médicos y para aplicar lo que dicen las guías y los protocolos. Estamos emitiendo una resolución del funcionamiento de la UOC y del INCAM. Cabe rescatar que la UOC previamente tenía un límite en la cantidad, un monto para las licitaciones de 11.000 millones de guaraníes, y eso se está levantando, y entonces vamos a poder hacer licitaciones mucho más eficientes y rápidas. Ya hemos contactado con el doctor Agustín Ancina de Contrataciones Públicas, y estamos en línea para mejorar y hacer un sistema más eficiente de contrataciones públicas, y quizás, ¿por qué no?, usar la tienda virtual. También estamos solicitando al Ministerio de Economía la autorización para la activación de la UAF. Y por último, el mejoramiento del albergue. Actualmente hay 3 albergues que proveen asistencia a los pacientes y familiares del INCAN. 2 son manejados por ONG y 1 es privado. El albergue que se llama Juanca, ya hemos contactado con una familia del área civil, y se ha comprometido a duplicar el tamaño de ese albergue. Ya están analizando el proyecto para hacerlo lo antes posible, ¿verdad? Entonces, con eso nosotros vamos a ir a la reunión del martes 19 de este mes a reportar todos estos avances con la Asociación de Pacientes, y por lo tanto nosotros creemos que, como dijo la doctora, vamos a poder solucionar todo lo que se percibía como déficit legal por déficit de la ley, que realmente no es así. La ley está bien y nosotros podemos solucionar todos los problemas con cambios administrativos. Sí. Sí, quisiera agregar sí, gracias. Quisiera agregar algunos detalles que creo que quedan destacados. Mucho de lo que se puede hacer, tal vez no el 100%, pero mucho depende de la gestión, de la decisión. Y esa es la diferencia que nosotros tenemos que marcar ahora, y es la indicación principal que tenemos con la ministra. Nosotros trabajamos con parte de este equipo técnico que está aquí, incluido Miguel, trabajamos la ley 6266. Entonces nosotros nos sentamos a redactar artículo por artículo. Después de mucho trabajo nos acompaña también el doctor Jiménez, que estuvo en ese proceso, y nosotros conocemos con qué razón hicimos ese documento, y hemos trabajado los últimos 5 o 6 años buscando que se cumpla tal cual, pero hay un buen porcentaje en el cumplimiento de una ley que depende de las personas y de la gestión, y eso es lo que hoy nosotros tenemos que cambiar, y ese es el compromiso que nosotros venimos aquí a traer de parte del Ministerio de Salud. Las medidas que mencionamos, si me preguntan, ¿se podían haber hecho antes? Sí, se podían haber hecho antes. Lo que pasa es que no podemos plantear borrón y cuenta nueva, porque lo que sucedió tiene consecuencias. Lo que tenemos que hacer es visualizar de aquí para adelante con qué decisión esa gestión va a llevarse adelante. Y eso es lo que nosotros tenemos que destacar aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor Raúl Doria. Creo que las explicaciones y las consideraciones que dieron fueron bastante explícitas, y poniendo orden a lo que es nuestra mesa técnica, ya ponemos a consideración que hay una moción de postergación. Las consideraciones de esta postergación fueron expuestas por la doctora Gilda, el doctor Raúl Doria,
son representantes de la entidad rectora del Sistema Nacional de Salud, que es el Ministerio de Salud. Entonces, en base a lo que han manifestado tanto la doctora Gilda y el doctor Raúl Doria, pongo a consideración a los presentes consultas que quieran hacer con respecto a este proyecto de ley, porque entiendo, y así como explicaron la doctora Gilda y el doctor Raúl Doria, el motivo o las motivaciones que animó para la presentación de este proyecto de ley, entiendo que por ahora pueden ser salvadas por una gestión. Y la han fundamentado totalmente, y entiendo que es ahí donde en este momento pongo a consideración las preguntas que pueden hacerse con respecto a lo que manifestó tanto la doctora Gilda como el doctor Raúl Doria. Tiene uso de la palabra el doctor Edgar Jiménez. Adelante, doctor. Un saludo cordial y respetuoso a los integrantes de la mesa que preside, los compañeros de diferentes comisiones. Un saludo igualmente respetuoso a los delegados del Ministerio de Salud, otros funcionarios de la Cámara y a representantes de las asociaciones de pacientes que nos acompañan. A través de la mesa que preside, yo quisiera hacer más bien una solicitud al equipo técnico que está elaborando los ajustes, entiendo yo que entre las diferentes comisiones y el Ministerio de Salud, para tener en cuenta dos puntos que trae el proyecto de modificación. El primer punto tiene que ver con el artículo 24, la modificación del artículo 24 en relación a recursos de amparo y la utilización de fondos del proyecto, de la ley vigente, ¿verdad? Al respecto, quiero señalar lo siguiente. El proyecto, la ley vigente establece de forma explícita un derecho de atención integral, pero deriva el contenido de la explicitud al listado de medicamentos esenciales y a los protocolos que se señaló precedentemente. El artículo 18 de la ley vigente establece que la provisión de otras tecnologías y productos no contemplados en el listado de medicamentos, los protocolos de diagnóstico, de tratamiento, referidos en el párrafo anterior, no serán de carácter obligatorio para el Estado. Por tanto, la ley ya establece que aquello que no está en ese listado queda excluido de la obligación de proveer por parte del Estado, pero se requiere incorporar de manera formal, ya sea vía resolución u otro instrumento, ese listado, y ese listado debe ser de acceso público y debe ser comunicado suficientemente, porque ese es el instrumento de explicitud de la ley. Entonces, yo solicitaría tener en cuenta esa inquietud que trae la Asociación de Pacientes, y que es una inquietud válida, porque es posible, no digo que esté sucediendo, pero es posible que recursos de la ley se estén utilizando para tecnologías no consensuadas o no establecidas por el Ministerio de Salud. Y yo pienso que fortaleciendo la reglamentación de la ley, aclarando ese punto en la reglamentación, creo que no es necesario la modificación, pero como se señaló precedentemente. Pero creo que la comisión técnica podría fortalecer la reglamentación, aclarando que los recursos de amparo sí se tienen que financiar con la ley siempre y cuando estén las tecnologías reclamadas estén dentro del listado de medicamentos o dentro de los protocolos, pero no así cuando no lo están, porque eso es lo que establece la propia ley. Lo otro que me gustaría solicitar a la comisión interinstitucional es lo referente al artículo 26 de la ley vigente, que está en el proyecto, está como artículo 3º, pero que en realidad se refiere al artículo 26 y tiene que ver con el monto asignado en los diferentes ejercicios fiscales, ¿verdad? La ley actual establece la siguiente redacción. Dice: los montos asignados para proveer estos servicios de salud
no podrán ser inferiores al último presupuesto aprobado, coma, antes de la publicación de la presente ley. La interpretación de este párrafo por parte del Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Economía se refirió como línea de base al año 2018. Pero en la redacción de este párrafo se tuvo en cuenta lo siguiente. En primer lugar, que los recursos adicionales que asigna la ley vigente no sea una sustitución de fuente de financiamiento de lo que ya tiene el Ministerio de Salud, sino que fuese una asignación complementaria. Se cumple con ese objetivo con la redacción. Pero también es conocido ampliamente desde el punto de vista de la práctica de la salud pública por parte del Ministerio de Salud que una política universal, como pretende ser la política de acceso a atención al cáncer, se le aplican dos principios: la gradualidad y la irreversibilidad. Y el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Economía no contempló la irreversibilidad, y puesto que hubo una disminución neta del proyecto de presupuesto aprobado para el ejercicio 2023, que después fue subsanado. Entonces, a mí me parece pertinente, ya que el Ministerio de Economía tiene ese antecedente de no respetar la gradualidad y la irreversibilidad, que se pueda tener en cuenta la modificación planteada para el artículo 26, que está como artículo 3º, porque en la redacción que trae el proyecto de modificación estarían poniendo el candado para ese tema, ¿verdad? Y finalmente, la ley establece un mecanismo mínimo de participación de las partes interesadas, entre ellos los pacientes y familiares de pacientes. El artículo 1 de nuestra Constitución establece que nuestra democracia es participativa, es representativa, pero también es participativa. Y la comisión asesora, aparte de asesorar, establece un espacio de participación. A mí me gustaría solicitarle también a la comisión redactora cómo pueden fortalecer el espacio de participación de las partes interesadas, entre ellos los pacientes y familiares, y sobre todo incluir una instancia de exigibilidad, porque entendemos que en este momento se trae el proyecto de ley de modificación porque hay una insatisfacción, hay frustración, por todos los motivos que ya se explicó precedentemente. Pero entonces, ¿cuál sería, además de hacer manifestaciones o recurrir a la prensa o solicitar modificaciones de proyecto o solicitar modificaciones de la ley, cuál es la instancia de exigibilidad y de participación permanente para escuchar las inquietudes, las propuestas que tiene la asociación de pacientes u otros grupos que quizá hoy no están todavía organizados, pero que en el futuro podrían estar? Entonces, esos puntos yo quisiera proponer a la comisión técnica, tanto del Senado como del Ministerio de Salud, que puedan tener en cuenta a la hora de elaborar las propuestas de ajustes que entiendo se van a traer el próximo martes. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, doctor Edgar Jiménez. Resumiendo un poco lo que dijo el doctor Edgar Jiménez, refiere el fortalecimiento de las reglamentaciones, sin entrar precisamente en las modificaciones de la ley. Eso había manifestado y entiendo que es así, excepto el artículo 13, que en cierta manera representa el artículo 26 que él está planteando. O sea, concretamente el doctor Edgar Jiménez hace hincapié al artículo 26 sobre una probabilidad de inclusión como proyecto de ley. Con respecto a los otros artículos mencionados como parte del proyecto de ley a ser incluido, traslado la pregunta a la doctora Gilda, en el sentido de que el doctor Edgar Jiménez refiere a fortalecer las reglamentaciones. Si puedes ahondar un poquito más con respecto a esto, doctora Gilda. Bueno, respecto al primer punto que señala el doctor Edgar, fortalecer la reglamentación aclarando que no se pague del Fondo de los Recursos de Amparo. Estamos de acuerdo, podemos tocar el decreto reglamentario y dejar más explícito eso. El segundo punto, desde el punto de vista doctrinario, muchísimas gracias, doctor Edgar, por recordarme de esa etapa en que los derechos sociales son
irreversibles y ojalá que podamos hacer entender eso al interior del Ejecutivo. Entonces, denos un poco más de tiempo, vamos a hablar con el Ministerio de Economía. Los derechos sociales no pueden retroceder y eso es lo que tenemos que mostrar aquí. Y en el tercer punto sobre la instancia de exigibilidad, ¿cómo nos exigen a nosotros? ¿Qué fuerza pueden tener? Denos un espacio, vamos a traer una propuesta entonces de cómo hacer eso, aparte del compromiso, ¿verdad? Pero lo que yo entiendo que plantean es que exista un documento más formal, más allá del compromiso que nosotros estamos asumiendo, de efectivamente hacer reuniones periódicas, tanto de la mesa de participación, que es el espacio en donde los asociados pueden venir a traer todas sus inquietudes y canalizarlas adecuadamente. Entonces, vamos a impulsar eso, pero si hace falta una redacción, también nos comprometemos a traer. Muchas gracias, doctora Gilda. Hago la pregunta al doctor Edgar Jiménez si está la respuesta a la doctora Gilda le llega suficientemente, como se dice. Para mí. Muchas gracias, doctor. ¿Quién quiere hacer uso de la palabra concretamente ya dentro de las consideraciones que estamos haciendo del pedido del Ministerio de Salud sobre las consideraciones hechas por el doctor Raúl Doria, que es la instalación de una mesa de trabajo continua, que no estamos hablando de tiempo, pero sí donde vamos a estar abocados en dar soluciones a través del fortalecimiento de las reglamentaciones? Si pongo a consideración quién quisiera hacer uso de la palabra. La señora Juana, le escuchamos atentamente. Bueno, antes que nada, muy buenos días a todos los presentes. Nuestro agradecimiento a todos los directores de las distintas comisiones que han trabajado en este proyecto de ley. Lo mismo, ¿verdad?, a los señores senadores que han sido los proyectistas y que nos han acompañado en todo este tiempo. Nosotros como asociación hemos tenido un solo eje, que es el mejoramiento de nuestro sistema de salud. Estamos muy de acuerdo con las expresiones de la doctora Gilda, al igual que lo expresado por el doctor Doria. Aceptamos el compromiso y también nosotros como asociación nos comprometemos a ser contralores de que esta situación llegue a buen puerto, porque eso es lo que queremos todos, ¿verdad? Consideramos que este proyecto, con las nuevas orientaciones que hoy se han dado acá, gracias a la participación del doctor Edgar Jiménez, pueden ir siendo trabajadas nuevamente por las distintas comisiones, afinado este proyecto. Y en caso de que los compromisos asumidos no se visualicen, entonces podemos volver a traer en una mesa de trabajo este proyecto. En este momento, ¿verdad?, yo quiero una vez más expresarle mi agradecimiento también a nuestros compañeros que hoy día no están acá, pero que nos han acompañado de las distintas asociaciones y fundaciones que fueron partícipe también de esta situación, ¿verdad? Todos queremos solamente de que esto funcione. No queremos más titulares en los medios periodísticos de falta de medicamentos, de falta de insumos, de falta de equipamientos, etc. Sabemos que es un trabajo arduo, sabemos que estas nuevas autoridades están asumiendo, ya no podemos volver atrás, pero a partir de ahora debemos mirar para adelante. Aceptamos nosotros como asociación la postergación, pero no el rechazo a este proyecto. Queremos que esto, vuelvo a repetir, siga, ¿verdad? Se vayan afinando, vayamos viendo, ¿verdad? Por ahí si hay algunas nuevas reglamentaciones, como dice la doctora Gilda. Queremos una participación abierta de todos los sectores que puedan estar involucrados en esta situación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Nuestra amiga luchadora Juana. De hecho, la gestión de Juana y la compañera Ile siempre fueron de contralores de la gestión de lo que en el ámbito de la atención a las personas en el INCAN. Y
estoy muy contento porque se está volviendo armoniosa esta reunión, si bien debería ser técnica, pero creo que estamos más enfocados a la realidad de darnos una ayuda mutua, tanto las autoridades del INCAN, el Ministerio de Salud y la parte representada por las asociaciones que defienden los derechos de los pacientes. La señora Graciela Martínez de la Fundación Las Elegidas, si usted quiere expresar algunas palabras. Muchas gracias. Correcto. Muy buenos días. El compañero Denis de la Comisión de Desarrollo Social tiene uso de la palabra. Perfecto. Tengo una sola pregunta. Muy buenos días a todos los presentes. La postergación, ¿hablamos de un plazo estimado de 3 meses o prefieren que sea una postergación sine die? Traslado la pregunta del compañero a si puede hacerlo la doctora Gilda, y creo que esto ya está consensuado en la comunicación permanente que tiene la representación del ministerio con la asociación, que es realmente la asociación a quien debemos agradarle para que esto realmente ellos se sientan a gusto y puedan estar, como se dice, en la posibilidad de transmitir a sus asociados que realmente las negociaciones que estamos haciendo sean satisfactorias tanto para el INCAN como para las asociaciones que ellos representan. Si puedes contestar esto, ¿quién puede hacer la contestación a esta pregunta del compañero? Nuestro pedido es la postergación sine die, que significa que en cualquier momento podemos volver. No es, por como dice la señora Juana, nosotros no acordamos un rechazo. Nosotros planteamos sin plazo e ir revisando periódicamente, con un mínimo de cada 15 días en reuniones internas con ellos, internas digo Ministerio de Salud, sobre las medidas que estamos adoptando. Entonces, si aquí a 2, 3 o 4 meses no están satisfechas y quieren volver a tratar el proyecto en esta instancia, por supuesto que nosotros estaremos aquí. Muchas gracias, doctora. Creo que se entiende que esto va a ser un cuarto intermedio, a la que llamamos también acá nosotros sine die, en la razón de que estas reuniones se van a ir realizando y lógicamente se van a trazar objetivos que se tienen que cumplir a mediano y a corto plazo, seguramente. Entonces, en la medida que se están cumpliendo estos objetivos, vamos subsanando, o en este caso, en la medida que se está arreglando o haya consenso, estamos haciendo que el proyecto de ley vaya más, o sea, tarde más para ser presentado. ¿Alguna moción, doctor Jorge? Muchas gracias. No, en particular he tomado nota de todas las posturas y oportunamente haremos nosotros la clasificación de la información y daremos también alguna opinión jurídica respecto al proyecto y aquello que ha sido hoy día consensuado. Gracias, doctor. Siempre contamos con la colaboración del doctor Jorge Coronel y siempre es muy valioso el aporte, tanto que también como el del doctor Ega Jiménez. El compañero director de la Comisión de Legislaciones, Javier, quiere hacer algunas preguntas, creo. Sí. Atendiendo a la locución de la doctora que había planteado postergar sine die, es entendible, atendiendo a que el cambio de gobierno es prácticamente nuevísimo, es súper reciente. La toma de mando de las autoridades es prácticamente de ahora, entonces no podemos pretender que en 15 días se haga mucho. Pero sí es entendible la preocupación de las asociaciones, de las fundaciones, ya que hay una situación concreta que es visible, que es la falta de medicamentos, la falta de insumos, y hay que trabajar sobre eso, ¿verdad? Pero atendiendo, este proyecto tenía 2 ejes, ¿verdad? Uno de ellos era dotar de mayor presupuesto al hospital y otro era ver cómo blindar los recursos del hospital para que no se vayan todo en amparo. El doctor Doria había hecho mención de que había mencionó un número y me quedé con eso, cerca de 500 amparos, algo así. Y quería saber si me podría ahondar un poco más para entender qué mecanismos, qué herramientas, qué resoluciones se tomarían sobre eso para poder y para evitar que todo eso, que ese dinero se vaya todo en el pago de amparos, porque eso prácticamente descalza a los recursos del hospital y del INCAN. Permiso.
Doctora Gilda, creo Sí. que usted tiene la contestación a la pregunta acá del compañero. Por lo menos una parte, y las medidas que hoy está adoptando el INCAN las dejaría a cargo del doctor Doria. Lo que nosotros queremos destacar es lo siguiente. La cantidad de amparos que nosotros tenemos desde el año pasado, 2022, en abril cuando empezamos, porque desde la aprobación de la ley existen amparos. Nosotros necesitábamos utilizar en ese momento una línea presupuestaria del objeto de gasto 350 que nos llevaba obligatoriamente a hacer licitaciones. Esas licitaciones, por la estructura de los procesos, llegaron a tardar hasta 6 meses, pacientes que por orden judicial necesitaban el medicamento en 48 horas. Entonces estuvimos en desacato durante muchísimo tiempo, hasta que para el PGN 2022 se trabajó con el Parlamento y recibimos el apoyo de modificar un texto en el cual nos permitió utilizar el objeto de gasto 915. Entonces, con eso nosotros salimos de estar obligados a hacer licitaciones y reglamentamos internamente las LNR, que son las licitaciones no reguladas. Y esas están aplicadas en el Ministerio desde el abril 2022. El año pasado, de abril a diciembre, tuvimos más de 500 amparos aplicando esto. Esos amparos o el costo de esos amparos no son cubiertos por el Fondo Nacional del Cáncer, porque el monto es mucho mayor a lo que es el fondo. Puede que una parte se haya pagado, pero no es el presupuesto total, porque supera ampliamente. Y este año estamos en igualdad de situación. Tenemos ya, al mes de agosto, más de 400 amparos que tampoco van a ser cubiertos con el Fondo Nacional. Se usó una parte, pero es imposible porque el fondo es inferior al monto de esos reclamos. Ahora, el trabajo que estamos haciendo para evitar que se generen los amparos sí es un poco más profundo y tenemos que comenzar desde el final y comenzar desde el inicio mismo. Es la prescripción médica, que no tiene que indicar un medicamento, que tiene otra opción que sí compra el ministerio. Entonces, ese es un trabajo mucho más, digamos, interno de la gerencia del hospital con los médicos. Desde el punto de vista clínico, yo por eso ya le cedo la palabra al doctor para que pueda explicar. Muchas gracias, doctora. La resolución de este problema es multidisciplinario, multisectorial, no depende solo del INCAM, pero sí estamos trabajando ya con todos los equipos y todos los grupos de los diferentes ministerios para ir solucionando. Yo no estoy en contra del recurso de amparo, yo creo que es un arma legal lícita para conseguir algo en extremo caso, ¿verdad? O sea, cuando ya se agotaron todas las posibilidades, entonces llegar a ese... Yo creo que este procedimiento está siendo un poco abusado en este momento y hay muchas acciones que podemos tomar para controlarlo mejor. Una de las acciones es comenzar a incluir en el listado básico de medicamentos drogas que deberían haber estado en este listado. Y para tal acción hemos enviado al Comité Nacional de Farmacoterapéutica 5 drogas: el pembrolizumab, el cetuximab, el brentuximab, la enzalutamida y la bendamustine, que son drogas de amplio... El pembro se usa en tumores sólidos, el cetuximab se usa en cáncer de colon, brentuximab en linfoma, enzalutamida en cáncer de próstata y la bendamustine en leucemias y linfoma. O sea, amplio uso tienen todas estas drogas que deberían haber estado ahí. Hoy en día tenemos 63 drogas en el listado básico de medicamentos. Yo creo que para el final de mi gestión vamos a llegar a alrededor de 80 drogas que van a necesitar estar en el listado básico de medicamentos. Pero no puedes meter todo de una, hay que estudiar bien el uso y qué impacto económico va a tener en el presupuesto, ¿verdad?
Luego también he formado una comisión de expertos que ya empezamos a investigar todos los casos que van a ir a recursos de amparo. Esto ya se inició con todos los casos del INCAN, que es la primera fase. Después, una vez que tengamos control en los casos del INCAN, vamos a pasar a la segunda fase, que ya son de las otras instituciones, hospital de clínica, de IPS y del privado. Y por último, como había mencionado, las guías y los protocolos. Eso también va a ser por fase. El primer paso es adaptar los protocolos del INCAN, que eso va a ser de carácter inmediato. Y de carácter inmediato va a ser continuar trabajando en las guías a nivel nacional, junto con el Ministerio de Salud y todas las instituciones. Como ya dije, tenemos 4 guías, pero yo creo que en un año o 2 podemos completar todas las guías de todos los cánceres. ¿Cuál es la diferencia entre una guía y un protocolo? Las guías son mucho más amplias y tienen que tener la aprobación de todos los estamentos del ministerio. El protocolo solamente tiene que tener la aprobación de la institución. Pero es mucho más fácil trabajar en una guía una vez que instituciones como IPS, el Hospital de Clínicas y el Hospital Oncológico Nacional tengan ya mucha experiencia con protocolos, ¿verdad? Entonces ya va a ser mucho más fácil conseguir consensos para aprobar las guías a nivel nacional. Esos son los pasos que vamos a seguir y yo creo que una vez que completemos estos pasos, estos recursos de amparo van a disminuirse significativamente y ¿por qué no ya eliminarse, ¿verdad? La necesidad de recurrir a ese método de conseguir las medicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Doria. Haciéndonos un poco hincapié, la preocupación del doctor Edgar Jiménez, y creo que me vas a dar la razón, la preocupación de la falta de guías, de protocolo, que tengo entendido ahora con las expresiones del doctor Raúl Doria, creo que podrían ser satisfechas para el doctor Edgar Jiménez. ¿Correcto? Bueno, no sé si hay alguien que pueda hacer uso de la palabra, de dar una opinión con respecto a lo que es nuestra reunión, porque ya pasamos a hacer una mesa consensuada y va a ser una mesa de trabajo técnica para ir más adelante, como se dice, trabajando por un mejoramiento de la atención integral a las personas con cáncer. Si no existe algún pedido para expresar un orador que se quiere escribir, quiero que me permitan. ¿No hay? ¿No existe? Doctor, perdón. Adelante, le escuchamos. Sí, no, Juan Cabrera de la Fundación La Elegida. Ya que estamos, como dice usted, un poquito más diálogo y estamos con mi compañera Juana, que nos conocemos hace varios años ya, Juana, en esta lucha, ¿verdad? Como asociación, ahora estoy encarando una fundación, ¿verdad? Que siempre fue mi lucha. Yo soy familiar de paciente. En el 2014 arrancamos nuestra lucha del cáncer con mi esposa y contestando también una parte del doctor Doria de los recursos de amparo, yo fui uno de los que arrancó también con los recursos de amparo para el medicamento de mi señora en ese tiempo, que es un medicamento del trastuzumab tansina TDM1 que ahora ya está en el listado básico, doctor. Es una droga que no estaba en el listado básico y que yo recurrí al amparo para que mi señora continuara su tratamiento, ¿verdad? Ella ya falleció hace 4 años y mi lucha sigue. Me dejó esta misión de seguir. Yo soy un servidor dentro de la institución del Hospital del Cáncer y como siempre le decía a la doctora Gilda, que la conozco también, siempre, algunas veces discutimos, pero de la desesperación muchas veces, doctora, y este es el momento de... Una vez pedí disculpas, ¿verdad, doctora? Que una vez nos sentimos un poco impotentes de los años que ya llevamos de lucha
y de la desesperación de los pacientes, porque yo le puedo decir que yo vivo día a día dentro del INCAM, dedico medio día de mi tiempo dentro del INCAM a ayudar a los pacientes en sus necesidades y muchas veces no llegamos a ayudarle y vemos partir, como así también se fue mi señora compañera, la señora Maru, que fue nuestra presidenta de la asociación, que ahora la señora Juana está llevando este carro, como decimos ahora, que es un poquito una vez pesado porque nosotros tenemos que ayudarle a los pacientes, a los familiares principalmente, porque esto arrastra a todo, no existe eso que el paciente nomás es el que lleva. No, muchas veces el familiar es el que más, porque tiene que ver de dónde sacar la plata para comprarle el medicamento a su ser querido, porque necesita que siga viviendo un día más. Y si tenemos una familia, muchas veces es más difícil. Yo tengo una hija, por quien la sigo luchando también. Y la otra vez me reprochaban porque yo estoy pensando en el futuro, porque quién sabe, Dios quiera que no, pero puede también, como ya tiene de parte de su mamá y todo eso, pensamos también que tal vez a mi hija le toque. Gracias a Dios yo no estoy sano, por eso dedico mi tiempo a ayudar a los pacientes dentro del INCAN, también en otros hospitales, Itagua, Villa Ayes, Encarnación, también tenemos amigos ahí. Entonces, yo lo único que pido, como luchador, como servidor de la fundación, como familiar, que nos ayude a que podamos servir, a salvar vidas a las personas. Digo a las personas porque puede haber de otros países también, porque yo viví en el exterior también y me ayudaron en eso. Yo recibí ayuda de otros países cuando estaba en el... Entonces, tenemos que pensar que en la humanidad, en la persona, que sirvamos, que dejemos de lado todos los privilegios y que brindemos un poquito más. Porque la realidad es el dinero. Si no hay presupuesto, todas estas leyes, todos los proyectos y todo lo que queramos no se va a ejecutar. Si no hay presupuesto, si no tenemos esos difíciles. Y nada más que me quería expresar este momento y gracias por el tiempo, la oportunidad que nos están brindando de participar en esta charla, digo amigable porque eso es lo que yo siento aquí, ¿verdad? Y esperamos siempre el apoyo de ustedes y el INCAN allá también que necesita del apoyo de ustedes, las autoridades. Gracias. Muchas gracias, señor. Las palabras que ha dicho este señor creo que nos sensibiliza más para esta causa de muchos compatriotas, hermanos nuestros que están padeciendo esta enfermedad y que nos obliga a dar cada uno nuestro granito de arena. Yo quisiera, con el respeto acá a los compañeros de los directores de la Comisión de Legislación y Derecho Humano, nosotros somos una comisión, la Comisión de Salud es una comisión, con el perdón de la palabra, en este momento me tomo como la comisión rectora con respecto a este proyecto de ley. Desde la misión y visión que tenemos como comisión, yo quisiera pedirle 5 minutos de su tiempo para expresar nuestra posición, nuestro parecer con respecto a este proyecto de ley. Si me permiten, entonces quisiera dar lectura y posteriormente de terminada mi lectura, podemos llegar a buscar el mecanismo de cómo terminamos esta reunión a través de un acuerdo firmado donde las partes expresan su complacencia en el sentido de que vamos a seguir trabajando ya en una mesa de trabajo continua hasta el cumplimiento del objetivo, que es una administración eficiente tanto para el Ministerio de Salud como el INCAM. Mi querida amiga Jiménez se retira. Bueno. El proyecto de ley propone modificar 4 artículos de la Ley 6266/2018 de atención integral a las personas con cáncer y 3 artículos incorporados.
El artículo 5, relacionado con la creación del INCAN, Instituto Nacional del Cáncer, a los efectos de separar este instituto del Hospital Oncológico Nacional. El Hospital Oncológico Nacional constituirá una dependencia de la Dirección General de Redes y Servicios del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y contará con presupuesto propio. Propone la modificación que el INCAN cumpla sus funciones a través del PRONAC. Con respecto a este artículo, quisiera manifestar lo siguiente. La entidad rectora del Sistema Nacional de Salud es el Ministerio de Salud Pública. El INCAN es una dependencia especializada del Ministerio de Salud, pero no autónoma de la entidad ministerial. Por tanto, la incorporación como nómina de rectoría se realiza por resoluciones. La Ley 6266/18 establece competencias para el INCAN para llevar adelante procesos de definición normativa, técnica y asistencial, y la instancia de participación de este proceso también se tiene en la Comisión Nacional Asesora. El Ministerio de Salud Pública cuenta con la competencia de crear programas nacionales y por lo tanto puede remitirse a la reglamentación que estuvimos debatiendo hace poquito y coincidimos totalmente. El Ministerio de Salud Pública tiene la competencia para establecer la estructura organizacional más adecuada para el INCAN, para que esta institución pueda cumplir con sus funciones, deberes y objetivos. La implementación amplia de la política pública y del alcance de la Ley 6266/18 requiere de acciones ejecutivas eficaces para la movilización oportuna de recursos financieros y procesos de gestión institucional e interinstitucional basados en objetivos, resultados y mejora continua para el acceso y la cobertura individual a servicios de prevención, detección temprana, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos relacionados con el cáncer. La identificación de necesidades, planificación, organización, dirección y control. Esto se resume, señores, que se puede lograr mediante una gestión que puede lograr las autoridades hoy instaladas en el Ministerio de Salud Pública y el INCAN. La atención integral está definida en la Ley 6266/18 y operativamente se remite a protocolos de atención y a un listado de medicamentos esenciales para el tratamiento oncológico y no oncológico complementario. Aunque se establece la participación, la responsabilidad de estas definiciones compete al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Para el desarrollo de la Dirección General de Desarrollo de Redes y Servicios de Salud, conocida con la sigla RIS, la ley establece que el Poder Ejecutivo, Ministerio de Salud Pública, entiéndase, diseñe e implemente un plan de inversiones para infraestructura y equipamiento en el sector público. Esa es una tarea que seguramente van a discutir en las mesas de trabajo que se van a instalar a partir de ahora. Es importante señalar que desde la aprobación de la ley hubo mejoras de infraestructura y equipos, pero no se ha podido constatar que esto forme parte de un plan de inversión de mediano plazo que contemple todas las instituciones del sector público como parte del plan de desarrollo del RIS, como establece la ley. Por favor, queda como una sugerencia a revisar un poco. Este otro proceso que debe ser fortalecido para el cumplimiento amplio de la ley a través del Ministerio de Salud, entidad rectora del Sistema Nacional de Salud, reitero. Por lo tanto, de todo lo manifestado, nuevamente estamos hablando de una gestión que debe llevar adelante el Ministerio de Salud para lograr el acceso y la cobertura universal de salud, cuestión que es un eje de la Política Nacional de Salud 2015-2030. La separación del PRONAD y hospital. Esto coincido y estoy diciendo, lo extraje del texto del doctor Edgar Jiménez y lo hago público en este escrito. La separación entre PRONAC y hospital oncológico tiene ventajas y desventajas, según el diseño de gestión que sea más coherente con el diseño general de la gestión del RID por parte del Ministerio de Salud Pública. Debería considerarse cuáles son los problemas de gestión que se pretende solucionar con esta modificación. Hablamos del proyecto de ley. Debería tenerse en cuenta el diseño de gestión del Ministerio de Salud Pública y la cuestión particular aplicable. Pero en cualquier caso, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ya tiene las competencias para separar organizacionalmente a estas estructuras, PRONAD y Hospital Oncológico,
tal como está en el decreto reglamentario vigente. Por tanto, no se requiere de una ley para establecer la estructura del INCAN. Esta puede establecerse por el decreto reglamentario por vía de resoluciones. Algo muy sensible que se ha tocado en el proyecto de ley. Tema listado nacional de medicamentos, Comisión Nacional Asesora. Por otra parte, se solicita modificar el artículo 8 que conforma la Comisión Nacional encargada de realizar diversas tareas y actividades fundamentales para el buen funcionamiento del programa y la correcta implementación de la propia ley. La inquietud mayor señalada por los representantes de las asociaciones de pacientes de cáncer es que esta comisión asesora es imperiosa se reúna para tratar lo que ellos consideran el cumplimiento de lo establecido en la ley del cáncer, lo que establece en el artículo 7 que señala: créase la Comisión Nacional Asesora para la Atención Integral del Cáncer del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social como entidad consultiva técnica y científica interinstitucional e intersectorial que tendrá a su cargo el asesoramiento para la elaboración del listado nacional de medicamentos antineoplásticos y aquellos complementarios para el tratamiento, seguimiento y cuidados públicos, la elaboración de protocolos de diagnóstico y tratamiento y la promoción de la investigación científica. Por lo tanto, es bueno señalar que el artículo 17 dice lo siguiente: el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social establecerá un listado nacional de drogas antineoplásticas y aquellas complementarias para el tratamiento, seguimiento y cuidados paliativos para personas con cáncer como parte del listado nacional de medicamentos esenciales. Con base a este listado y a la evidencia científica, establecerá protocolos de diagnóstico y tratamiento especificando las drogas antineoplásticas que se utilizarán en los distintos esquemas terapéuticos en el Sistema Nacional de Salud. Tanto los protocolos de diagnóstico y tratamiento como el listado nacional de drogas y aquellas complementarias para el tratamiento, seguimiento y cuidados paliativos serán evaluados y actualizados periódicamente, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Nacional Asesora para la Atención Integral del Cáncer, por lo que podemos concluir que el carácter de recomendación no impide que el Ministerio de Salud Pública establezca un listado nacional de drogas antineoplásticas y aquellas complementarias para el tratamiento y seguimiento y cuidados paliativos. En conclusión, las autoridades podrán delegar su participación cuando no puedan asistir personalmente, mientras que la redacción vigente se obliga a la designación de un representante. En la propuesta de modificación se suprimió la participación de 3 representantes médicos del IPS, que es una cuestión muy importante que debería volver a analizar. Quiero concluir que quizás si había una buena gestión comunicacional de las autoridades encargadas de llevar adelante esta reunión, me estoy refiriendo a las direcciones pasadas del INCAN, podría haberse realizado estas reuniones. Estamos ante un nuevo desafío que las nuevas autoridades, si articulan en forma ejecutiva, tengamos estas reuniones que solicitan las asociaciones. La sugerencia es lo siguiente: que el Ministerio de Salud Pública, entidad rectora del Sistema Nacional, es bueno hacer hincapié en esto, que a través de resoluciones vía administrativa solicite se designe representante de modo tal a que sea factible el funcionamiento de esta comisión con personas que tengan cierta estabilidad o frecuencia de participación. Paso al siguiente artículo 20, que establece lo siguiente en el proyecto de ley: queda prohibida toda forma de discriminación, distinción, exclusión o restricción basado en el estado de salud de las personas que tenga por propósito o resultado menoscabar, impedir o anular el reconocimiento, disfrute o ejercicio de los derechos, libertades y garantías reconocidas a todas las personas en todo el ordenamiento jurídico nacional. Lo propuesto de esta modificación ya está contemplado en el artículo 25 vigente del segundo párrafo, que dice lo siguiente: cuando se requiera y no exista disponibilidad de servicios bien en el sector público para la atención integral de las personas ante el cáncer, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social podrá realizar las gestiones pertinentes para satisfacer la necesidad referida a través del sector privado conforme a las normas técnicas, protocolos y el listado nacional de drogas antineoplásticas y aquellas complementarias para el tratamiento, seguimiento y cuidado paliativo establecido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y la legislación vigente. Quiero hacer hincapié, y ustedes ya conocen, que tratándose de un concepto de derecho humano, la Organización Mundial de la Salud recoge y reconoce desde su fundación el derecho a la salud
quiero brevemente explicitar también que el derecho a la salud está consagrado en tratados internacionales y regionales de derechos humanos y en las constituciones de países de todo el mundo. No voy a citar los pactos siguientes porque más de 15 pactos, entre ellos tratados que harían que se alargue el tiempo de mi exposición. Quiero referirme al artículo 24 relacionado con el Fondo Solidario en el capítulo de financiamiento a los efectos de establecer que este fondo no pueda utilizarse para financiar requerimientos por la vía judicial. La ejecución presupuestaria depende de un conjunto de factores relacionados al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. Pero una cosa es que el presupuesto asignado y otra cosa es el presupuesto ejecutado. La ejecución presupuestaria depende de un conjunto de factores relacionados en mayor parte al Poder Ejecutivo. Y es bueno aclarar en ese sentido. Un ejemplo es el presupuesto asignado para el año 2022 de 350.000 millones que representó el 326.8%. Y para este año 2023 fue asignado un presupuesto no mayor a los 250.000 millones, que representa un 217.9%. El INCAN, señores, tuvo un duro golpe en el presupuesto con una diferencia de aproximadamente casi 95.000 millones en comparación con el año 2022. Por lo cual se sostiene que nuevamente nos encontramos ante una gestión malograda que puede ser mejorada analizando estos antecedentes por las nuevas autoridades hoy instaladas en ambas instituciones. La inclusión del proyecto de ley no podrán ser utilizados para el pago de medicamentos u otros bienes o servicios derivados de amparos judiciales. Si bien en parte estos amparos son con justa razón, la mayoría no están en el stock en el país de los medicamentos y ni siquiera forma parte del listado básico de la cartera sanitaria, lo que representa un alto costo. Pero hay que entender que es un amparo concedido a un ciudadano, es una garantía constitucional que se cumple. Recomendamos al Ministerio de Salud Pública analizar esta situación que tiene un alto impacto presupuestario. Con respecto a los artículos incorporados. Artículo 2. El cumplimiento de lo dispuesto en el inciso B del artículo 6 de la Ley 6266/2018 de la atención integral a la persona con cáncer se realizará a través del funcionamiento del Hospital Oncológico Nacional, el Instituto Nacional Cáncer, el Hospital Oncológico Nacional constituirán actividades o programas diferentes en la estructura presupuestaria del Ministerio de Salud, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Otra cuestión para considerar es que la competencia establecida en el ámbito de la Ley 6266/2018 no anula la competencia que de forma amplia y general tiene el Ministerio de Salud Pública como institución. Artículo 3. Los recursos designados al financiamiento de la Ley 6266/2018 de atención integral a las personas con cáncer no sufrirá disminución por modificación presupuestaria del monto global establecido por el Fondo Solidario en cada ejercicio fiscal de un ejercicio a otro. El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, deberá prever la sustitución del financiamiento precedente de ley ya de afectación específica en los casos que se produzca reducción efectiva o se proyecte merma en este ingreso. El segundo párrafo señala que al efecto de dar cumplimiento sobre los recursos destinados, que dice, y reitero, no sufrirá disminución por modificación presupuestaria del monto global establecido para el Fondo Solidario en cada ejercicio fiscal o de un ejercicio a otro. El Ministerio de Salud Pública es el ente rector de la salud en el país y debe llevar el liderazgo en todos los procesos definidos de la política de salud. Artículo 4. El Hospital Oncológico Nacional deberá contar con su propia unidad de administración y finanzas, la UAF, a los efectos de una ejecución presupuestaria más ágil, eficiente y descentralizada. Con respecto a este punto, el Ministerio cuenta con la competencia de crear programas nacionales y por lo tanto puede remitirse a la reglamentación. El Ministerio de Salud tiene la competencia para establecer la estructura organizacional más adecuada para el INCAN para que esta institución pueda cumplir con sus funciones, deberes y objetivos. Por todo lo expuesto en el parecer técnico de nuestra comisión y escuchándole a la doctora Gilda Espínola, escuchándole al doctor Raúl Doria, y con el acompañamiento de los presentes de las asociaciones, acompañamos la propuesta de postergación en base a los objetivos a ser cumplidos y comprometidos hoy explicitados por los representantes del Ministerio de Salud Pública y el INCAN. Muchas gracias. Si no hay ninguna alocución, pasamos ya al siguiente punto para terminar. Bueno, en este punto es lo más importante porque nosotros como comisiones
debemos establecer ¿cómo diríamos, Javier? Un documento que nos permita primero ante los proyectistas que son de este proyecto de ley, son 15 senadores, 15 senadores, llámese también, se entiende senadores y senadoras, ¿verdad? Entonces, esta es una reunión muy importante donde nosotros como directores de comisiones vamos a transmitir todo el desarrollo de lo que se explicitó en esta reunión, pero necesitamos tener la convalidación a través de un documento escrito. Especialmente, este proyecto de ley nació en el interés y la iniciativa de las asociaciones que recogieron e impulsaron los senadores a través de un proyecto de ley. Por lo tanto, en base a las conversaciones que tuvimos entre el Ministerio de Salud, asociaciones, directores, todos los presentes, es necesario que plasmemos en un documento y requiero la buena voluntad de las partes para que se haga este escrito, este documento, para de tal forma dejar plasmado que este proyecto de ley se va a seguir debatiendo, no se va a ir al archivo. Es el inicio y el principio de una serie de diálogos que se va a realizar con una frecuencia que, en el sentido de la forma que estuvieron explicando, no pasarían incluso reuniones más de un mes. Por lo tanto, reitero, es necesario y pongo a consideración que nos documentemos de esta reunión donde llegamos a este acuerdo, y como dice acá el compañero, disculpe que lo mencione tu nombre, Juan Cabrera, y como también lo dijo la señora Juana, es una reunión que estamos culminando satisfactoriamente. Adelante, doctora. Nosotros como salud no tenemos ningún inconveniente en firmar si es que se elabora un acta, por ejemplo. Está bien. Si nos remiten por correo, revisamos y pasamos a firmar cuando nos indiquen. Yo soy práctico y quiero hacer las cosas en su momento. Acá con el compañero Javier, yo creo que este escrito no puede ser más de 20 ni 15 líneas, por lo cual podemos redactar y ya firmamos este documento. Un compromiso, entonces ya tenemos un documento que avala todo esto, esta reunión que hemos hecho. A mí me encantaría si podemos hacer ese escrito, Javier. Sí. Porque dice que las palabras las llevan el viento, dice. Podemos entrar en asuntos varios, algunas situaciones ya que podemos comentar. Señores, señoras, vamos a dar reinicio a nuestra reunión y voy a dar uso de la palabra a nuestro compañero Javier Oselli, director de la Comisión Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, que se ha encargado de elaborar el acta correspondiente donde manifestamos nuestra complacencia y el acuerdo en los términos que va a pasar a leer. Muchas gracias. Adelante, Javier. Sí, antes que nada pido disculpas por la demora. En la función pública siempre hay impresoras que no funcionan cuando más está apurado. Bueno, atendiendo a eso, redacté algo simple, concreto, sencillo, en la cual dice: por medio de la presente, esta comisión técnica reunida en fecha 8 de septiembre del año 2023, reunida para el estudio del proyecto de ley que modifica los artículos 5, 8, 16 y 16 y amplía la ley 62-66 de atención integral a las personas con cáncer, deja constancia del compromiso de mejorar mediante resoluciones, guías, protocolos y capacitación del factor humano de todos aquellos aspectos mencionados en el citado proyecto de ley y asimismo plantea el acuerdo de realizar nuevas reuniones en caso de no prosperar lo acordado previamente. Ante ello, se resuelve postergar sine die el proyecto de ley en estudio y la asociación y la fundación acuerdan quedar como contralores de lo dispuesto por los representantes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Y quiero mencionar nomás que se preguntarán por qué esto. Cuando los senadores presentan un proyecto de ley, siempre preguntan
hubo un acuerdo para postergar. ¿Qué dicen los actores principales? ¿Qué dice la gente del ministerio? Entonces, con este documento nos avala a nosotros como comisiones para dejar constancia de lo resuelto el día de hoy. Así que voy a hacer recorrer este documento y muchas gracias nuevamente. Si pueden aclarar la firma con el número de cédula y el nombre. Los que tienen sello, les vamos a agradecer que hayan traído su sellito.